En Dragon Ball hay personajes conocidos por diversas razones, ya sea por su pereza y abrumador poder como Bills, hasta por ser vendehumos totales como el lamentable Supremo Kaioshin. Sin embargo, entre los más curiosos de todos, se encuentran los que son reconocidos por su carácter y presencia detestables, como la insufrible Milk, quien si bien es una madre devota, su forma de ser tan hartante y controladora la vuelve en uno de los seres más insoportables creados en la obra. Y así como ella hay decenas de otras entidades dignas de aparecer en un top de seres irritantes, lo cual de hecho ya realicé hace un buen tiempo en un video anterior. Pero como noté que me faltaron muchos por agregar, en esta ocasión les traigo la segunda parte del top 10 de personajes más odiados en la franquicia de Dragon Ball, los cuales siempre serán recordados a nivel general, pero por las peores razones posibles. Y para esta lista usé dos variables para clasificar los puestos, siendo estas qué tan despreciado sea el personaje por el fandom en general y qué tan vil, detestable o inaguantable haya sido a lo largo de sus apariciones en pantalla. Y bueno, sin nada más que agregar, vayan por su snack favorito, pónganse cómodos y empecemos con el contenido. Es preferible que Cell mate a ese individuo. Y como último lugar de esta lista, tenemos a nada menos que a Mr. Satan, pero no a su faceta altruista vista a mitad de la saga de Buu o en Super, sino a su presumida y arrogante versión presentada en los eventos de Cell, la cual es con diferencia el personaje más irritante de toda esa etapa de la serie, ya que la propia obra nos recuerda a cada rato cómo ese tipo se regodea a tope de su puesto como campeón del mundo, el cual únicamente ganó por pura suerte, gracias a que Goku y compañía estaban ocupados lidiando contra enemigos al inicio de Z, oportunidad que hizo a Mr. Satan inflar su ego hasta el infinito, al ver que era el humano más poderoso a ojos del público general, aprovechando eso no solo para ganar fama y fortuna, sino que aquel delirio de grandeza lo hizo retar al propio Cell en su torneo televisado, con el fin de aumentar todavía más su ya incoherente popularidad, denotando no solo una arrogancia que desafía toda lógica, sino que también lo hacía virtualmente incapaz de reconocer la realidad de las cosas, usando una especie de negación mental para tachar de magia o trucos baratos los poderes y hazañas de los guerreros Z o hasta de evidentes amenazas como Cell, algo que terminaba por irritar a varios de ellos de forma sutil pero marcada. Y el colmo de todo es que Mr. Satan, pese a ser un total y molesto fraude, siempre encontraba la manera más absurda de quedar bien frente a su audiencia, ya sea con excusas baratas como su tan icónico dolor de estómago, o directamente creando una maraña de mentiras que lo hacían ver como el gran campeón que se supone que es. Pero como luego de la saga de Cell, Mr. Satan realmente se volvió un aliado útil e importante, lo dejo solamente en el 10º puesto de este material. ¿El patrullero galáctico? ¡Jaco! ¡Ay, qué ridículo! Y en el 9º lugar de la lista encontramos a Jaco, uno de los personajes más innecesarios metidos a la serie, ya que si bien forma parte de la Patrulla Galáctica, facción que ganaría relevancia en la saga de Moro, el propio Jaco como personaje deja bastante que desear. Debutando en la resurrección de Freezer, Jaco se presenta como un viejo conocido de Bulma, quien viaja hacia la Tierra para avisarle que Freezer fue revivido, lo que también hace en la saga de Golden Freezer de Super, pero en este último caso de forma 10 veces más molesta e inaguantable, ya que a los pocos segundos de presentarse, Jaco gasta el valioso tiempo en pantalla realizando sus absurdas y molestas poses, las cuales incluso incomodaron a Goten y Trunks. Y si bien más adelante se vuelve un aliado parcial contra las fuerzas de Freezer, rápidamente se termina convirtiendo en un intento de alivio cómico, en parte debido a la dinámica de amor y odio que comparte con Bulma, que si bien no es del todo mala, sí fastidia un poco al entorpecer el ritmo de ciertos eventos, volviéndolo lentamente en un personaje pesado a más no poder, cosa que solo se agrava más y más conforme avanza la serie, ya que sin contar su aporte en el manga, el pobre de Jaco terminó usado como recurso de trama en los peores rellenos de Super, entre ellos el del falso Vegeta y del parásito Watagash, pero sin duda la peor caracterización del personaje es su faceta de aprovechado, ya que luego de que Freezer y su ejército fueran vencidos, Jaco se toma el atrevimiento de adjudicarse el crédito de todo eso, confiscando la nave del tirano y a su vez ganando una nueva como premio por su supuesto logro, algo que también repetiría en la saga de Supervivencia Universal, donde confisca otra nave con el fin de llevarse el mérito a costa de Goku y 17. Pero debido a que en general sus momentos molestos son bastante específicos y aislados, solamente le doy el 9º lugar de este video. Con permiso, con permiso. Vaya, por fin encontré un asiento. Y en el 8º puesto tenemos un empate triple, siendo compartido por Hidasa y Kose, y en especial su madre, Hidasam, quienes si bien fueron personajes poco relevantes, sí que causaron un fastidio genuino en las pocas escenas en las que salieron.
Debutando los tres en el arco de Buu, todos ellos forman parte de una pintoresca y desagradable familia, siendo Hidasa y Kose los hijos de esta, quienes participaron en la división infantil del torneo 25, en donde les tocaría pelear contra Goten y Trunks en la primera ronda, y debido a ser mayores que los híbridos, ambos hermanos proyectaban una arrogancia tremenda frente a ellos, con Hidasa en especial fastidiando a Trunks, llamándolo constantemente enano, una actitud irritante pero algo entendible para un muchacho malcriado como él. Pero de lejos la más castrante de ese trío fue su madre Hidasa, quien además de ser la culpable del carácter de sus hermanos, era una persona petulante y ruidosa a más no poder, causando un evidente escándalo cada que sus hijos salían a la arena, alentándolos a costa de denigrar a sus oponentes de manera descarada, razón por la que aquella mujer se terminó ganando el fastidio y odio tanto de Bulma como de Milk, con esta última dándole un santo madrazo cuando terminó por colmarle la paciencia, en un momento muy hilarante y a la vez gratificante. Y no bastándole con ser odiosa en el torneo, Hidasa llegó tan lejos como para revelarle a Babidi la dirección de Trunks, con el fin de salvar a su familia a costa de la destrucción de la capital del oeste, demostrando con ello su falta total de escrúpulos y humanidad, siendo tan repulsiva y estridente que incluso llegó a hartar al propio Babidi, aun cuando ella le había dado información sumamente útil. Y debido a esa personalidad completamente histérica, sumando a la pésima crianza a sus igual de molestos hijos, dejó a la insoportable Hidasa y a su familia en el adecuado octavo lugar. Y en el séptimo puesto tenemos a otro personaje escandaloso, siendo ese el tan decepcionante Cell Max, quien si bien desde el principio fue menospreciado por su repetido diseño, su participación dentro de la serie es de lejos 100 veces peor. Debutando en los eventos de Super Hero, Cell Max se presenta como la principal amenaza a enfrentar, siendo esencialmente un sucesor espiritual del Cell de la etapa Z. Pero a diferencia de ese bioandroide que rebosaba en carisma, Cell Max es poco más que una bestia sin razón alguna, debido en parte a que fue despertado antes de tiempo, dando como resultado un enemigo tipo Kaiju, que era una auténtica fuerza del caos, quien si bien era cientos de veces más fuerte que el Cell original, su introducción e impacto dejan demasiado que desear, ya que no solo se siente como un enemigo vacío al carecer de pensamiento o capacidad de hablar, sino que su propia creación es un mero refrito hecho de la forma más burda posible, con un diseño que sin ser pésimo, tiene una elección de colores algo fea y chocante, que seguramente solo un daltónico disfrutaría de verdad. Y por último, Cell Max es hasta el momento el único antagonista de Super que no aportó realmente nada a la historia global, ya que si bien fue su amenaza lo que despertó a Gohan Bestia, en el resto de aspectos queda como un cero a la izquierda en todo sentido, denotando que su despertar fue a grandes rasgos un simple recurso barato para mover a la fuerza su saga, lo que sumado a su ya mencionada falta de identidad real, convierten a Cell Max en un cascarón hueco que no vale la pena ni recordar. No tengo tiempo para estar escuchando tus estupideces. Escúchame, nano. El Gran Freezer está realmente enfadado Y en el puesto 6 tenemos a Kui, antiguo soldado de élite de las fuerzas de Freezer y a mi enemigo personal de Vegeta, quien pese a tener limitadas apariciones, su carácter y acciones lo convirtieron en uno de los soldados más odiosos y miserables en proporción a su tiempo en pantalla. Debutando en el relleno de los huérfanos espaciales, Kui aparece en un amargo recuerdo de Senshin, quien recuerda con mucho dolor cómo Kui devastó su mundo natal de forma cruel y despiadada, acabando no solo con su planeta entero, sino también con sus padres justo enfrente de él, todo mientras incineraba lo que encontrara a su paso, dejando una sólida impresión de la maldad de las fuerzas de Freezer, encarnada y condensada en Kui. Pero su malicia no se limita a sus enemigos, ya que en su debut físico en el planeta Freezer 79, este se encuentra y entabla una conversación con Vegeta de forma sarcástica, para luego acosarlo con varios insultos y comentarios despectivos, además de intimidarlo abiertamente al mencionarle que Freezer estaba furioso con él, para finalmente revelarle que el tirano viajó a Namek para conseguir la vida eterna, dejando ver que además de bravucón, Kui era un chismoso de primera, algo que por lo menos le terminó siendo útil a Vegeta. Y por último, Kui viajaría hacia Namek para finalmente acabar con el príncipe, pero al ver cómo este había sobrepasado su nivel, Kui pasó a tener una actitud cobarde y sumisa ante él, ofreciéndole ser su aliado para derrocar al propio Freezer, e incluso también pretendía acabar con los odiosos Arbón y Dodoria, reflejando que no le importaba en lo más mínimo la vida de los demás. Pero al final toda esa charada de Kui fue una excusa barata para atacar de sorpresa a Vegeta, pero pese a lanzarle su poder a quemarropa, el príncipe salió ileso del ataque, y viendo cómo ya no tenía oportunidad alguna, Kui salió volando cobardemente del encuentro, solo para terminar destruido en pedazos por una técnica certera del príncipe, demostrando con ello que aquel soldado fue una ruina limaña hasta el final. Y debido a ese motivo, sumado a su más que molesta voz en latino, hacen a Kui merecedor del puesto 6 del especial. Le
Le voy a decir a los reporteros que Gohan es el verdadero Saiyaman. Ustedes dos conocerán el miedo. Y en el quinto puesto de esta amargada lista encontramos a Barry Khan, personaje que si bien hizo un cameo en el arco de Buu, su primera aparición completa fue en el mini arco de Watagash, donde se presenta como el actor que daría vida al gran Saiyaman en el cine, y debido a su abismal fama, tenía un complejo de superioridad absurdo, y luego de permitir que Gohan fuera el doble del gran Saiyaman, su envidia y malicia finalmente saldrían a flote, ya que el híbrido empezó a llevarse los elogios y la atención de todo el mundo, razón por la que Barry, cegado por su gran amargura, y de un despreciable plan para arruinar el matrimonio e imagen de Gohan, a costa de chantajear a la inocente idol Cocoa, o en otras palabras, despreciablemente manipuló a una persona para dañar la vida de otra, denotando lo abiertamente rastrero que era como ser humano. Y si bien Cocoa no siguió el plan original, terminó por causar un momento comprometedor con Gohan, el cual fotografió Barry Khan con el fin de destrozar el hogar de Videl. Pero por suerte, esta, confiando en su esposo, rompió las fotos y le mencionó a Barry sentir lástima por él, quien viéndose humillado, los amenazó con revelar la identidad real de Gohan, pero este se limitó a echarlo de su casa sin más. Y luego de aquel fracaso, Barry terminó poseído por el Watagash, quien amplificando su odio y maldad, lo dotó de poder sobrehumano, con el que consiguió noquear a Gohan y secuestrar a Pan, con el fin de obligarlo a pelear contra él frente a todo mundo, incluido su esposa e hija, reflejando así la basura de ser humano que era en el fondo, aunque al final terminó vencido por el híbrido sin ser eliminado, siendo esa la última aparición del mencionado Barry, que para suerte o desgracia, mostró lo peor del ser humano en los pocos capítulos que apareció, ganándose con ello el merecido quinto puesto en esta lista. Hay una diferencia enorme si comparamos la fuerza de Jiren y nuestros guerreros con las de ustedes. Y en cuarta posición tenemos a Kitela y Bermode, quienes fuera de Bills y Champa, fueron los Kakashi más prominentes de la última etapa de Super, pero no precisamente por buenas razones como tal. Debutando en la saga de supervivencia universal, Kitela y Bermode se presentan como los destructores de los universos 4 y 11, y siendo parte del grupo obligado a luchar en el frenético torneo del poder, por lo que teniendo su completa vida en juego, ambos demostraron la peor faceta de ellos mismos, con Kitela literalmente creando un complot para arruinar al universo 7, primero mandando un espía a ese lugar para enterarse de alguna debilidad, y luego de saber que revivirían un tal Freezer, no lo pensó dos veces y manipuló a Sidra para que este mandara ejecutores para eliminarlo, y con ello ocasionar la descalificación del equipo del buen Goku. Y lo más rastrero de su parte es que si el plan era descubierto, Sidra sería el único castigado, dejando a Kitela como el típico chismoso que se sale con la suya. Y por si eso no bastara, es en el torneo del poder donde Kitela despliega su peor faceta en pantalla, ya sea pateando o intentando lastimar a sus peleadores eliminados, o fastidiando a Bills de manera constante en aquel evento, al grado de incluso molestar a Zenosama durante uno de sus muchos berrinches, dejando claro lo castrante que fue Kitela, incluso hasta poco antes de ser borrado. Y por el otro lado tenemos también al Incordio de Bermode, quien si bien era más sutil y menos berrinchudo que Kitela, no se salva de haber sido un completo fastidio en gran parte del torneo, en especial al tener esa odiosa confianza de saber que Jiren era prácticamente invencible en casi todo el evento, sintiendo una castrante seguridad de que su universo sería el ganador, además de hacer una que otra burla directa hacia Bills, endiosando aún más a Jiren de forma latosa y hartante. Y aun cuando Goku y compañía rompieron sus límites, Bermode se limitaba a negar esa realidad y seguía menospreciando los esfuerzos de los demás, aunque por suerte Vegeta terminaría cerrándole la boca con un discurso más que digno de él. Y debido a que ambos Kakashi en conjunto fueron de lejos los más chinchosos de todo el torneo, les doy a ambos su más que merecido cuarto lugar. Señorita Vados. Suelo comenzar guerras y terminarlas yo solo. Y como medalla de bronce encontramos a Frost, un personaje tan vil y rastrero que es despreciado por prácticamente todos los personajes dentro de la serie. Debutando en la saga del torneo de destructores, Frost es presentado como uno de los guerreros del equipo Universo 6, quien destacó al instante por su más que evidente parecido físico con Freezer, siendo de hecho una especie de contraparte del tirano en aquel otro universo. Pero a diferencia de la elegancia, frontalidad y estilo tan marcado de Freezer, Frost es sin duda su opuesto en todos esos sentidos, ya que si bien se presenta como un héroe que lucha por los necesitados, gracias a Vados se nos revela que aquel tipo era toda una fichita, siendo en el fondo un sucio embustero total, y se aprovechaba de su falsa fachada para empezar y acabar guerras por sí mismo, para así sacar partido de los mundos devastados a costa de miles o más bien millones de vidas inocentes. Algo que si bien Freezer también hace con su ejército, este lo hace para vender las especies que perdieron su hogar original. A diferencia de Frost, que según sus palabras, era el único que salía ganando en sus conflictos, incluso mencionándolo de forma descarada y orgullosa ante Kiabe y el resto de espectadores.
ganándose con ello la absoluta repulsión de los presentes en aquel evento, en especial de Champa, quien estuvo al borde de eliminarlo. Y si con eso no bastara, también se descubrió que era un tramposo en todas las peleas, utilizando agujas con veneno para así terminar los combates sin esfuerzo alguno, denotando así que es un ser completamente vil en todo sentido, algo que se remarcaría aún más cuando intentó robarse tanto el botín como el cubo de Champa, aunque al final terminó vencido y noqueado por Hit. Y luego de su estrepitosa presentación en esa saga, pasó de ser un supuesto héroe a ser un criminal buscado en todo el universo 6, un destino más que justo para una escoria de su calaña. Y por último sería reclutado por Hit para el tan aclamado Torneo del Poder, y ya en el torneo como tal, Frost se mantuvo alejado de su respectivo equipo, prefiriendo actuar por su cuenta, reflejando que ya nadie confiaba en Frost en lo más mínimo, para finalmente hacer una especie de alianza con Freezer, en la que planeaba utilizar al tirano para lograr la victoria en la competencia, aunque al final fue el propio Frost quien terminó burlado y eliminado por el tirano, para finalmente ser borrado por Zenosama al intentar romper las reglas, siendo eliminado por separado de su universo, dejando implícito que ni siquiera merecía desaparecer junto a su digno equipo. Y debido a todo ese inmenso historial de engaño y rastrería, le doy a Frost su más que adecuado tercer lugar. No, yo no fui. El culpable está allá arriba. ¡Qué fastidioso es! ¿Verdad que sí? Y como medalla de plata tenemos a Zamasu, quien es, con diferencia, de los villanos más odiados y despreciables, tanto dentro como fuera de la obra. Debutando en el arco de Black, se nos presentan técnicamente a 3 versiones de Zamasu, siendo la primera el inesperado y poderoso Goku Black, un Zamasu que se robó el cuerpo de un Goku alterno para gozar del poder Saiyajin combinado con su ego divino, un hecho que resaltaba de manera castrante cada que podía. Mientras que el segundo sería el Zamasu del presente, quien nunca logró ninguna de sus metas al ser detenido a tiempo por Bills, pero dejando claro que pisotearía cualquiera para lograrlas, incluso estando al borde de eliminar a su maestro Gowas con tal de seguir su plan. Y por último, pero no menos importante, está su tercera versión, siendo esa Zamasu inmortal, quien ganando un cuerpo imbatible gracias a las superesferas, se alió con Black para cumplir sus objetivos en la línea de Trunks del futuro, el cual era nada menos que eliminar toda vida terrenal de la creación, y de paso erradicar a los dioses que se opusieran a su plan, dejando ver con ello que en el fondo, lo único que quería Zamasu era un patio de juegos vacío para regocijarse de su asqueroso ego por la eternidad. Y por si eso no bastara, la propia personalidad de Zamasu es hartante a más no poder, siendo solamente su ego hablando por él en todo momento, los cuales solo se intensificarían al volverse Zamasu Fusión, quien aún luego de ser derrotado, siguió colmando la paciencia de los protagonistas al combinarse con el universo mismo, pero por suerte terminó erradicado por Zenosama, a quien le bastó solo unos cuantos segundos para sentir un fastidio absoluto por él. Y debido a su más que abominable esencia, sumado a su hartante personalidad, le doy a todas las versiones juntas de Zamasu su merecido segundo lugar. ¿Qué dijiste? ¡Cobarde! Está interrumpiendo la pelea. ¡Ya, cállate la boca! ¡Sí! Y como medalla de oro en este video, tenemos al repelente maestro Zuru, quien pese a ser un personaje de la tan lejana serie clásica, dejó una impresión tan espantosa para todos, que su mínima mención genera fastidio e incluso asco por partes iguales. Debutando en la saga del Torneo 22, el maestro Zuru se presenta como el líder y fundador de la Escuela Grulla, una academia marcial que entrenaba guerreros para convertirlos en mercenarios, siendo en esencia el polo opuesto de la benévola Escuela Tortuga de Roshi. Razón por la que en su mero debut en pantalla, lo primero que hizo Zuru fue ofender al viejo Tortuga de manera gratuita y descarada, denigrando no solo su calidad de maestro, sino que también basurió sus enseñanzas, así como a sus discípulos abiertamente, ganándose al instante el asco total, tanto del equipo dragón como de los espectadores de ese momento. Y la cosa no acaba ahí, ya que no bastándole con insultar a los protagonistas para inflar su ego, Zuru llegó tan lejos como para intentar eliminar a Goku en la noche antes de la semifinal, con el fin de vengar a su hermano Tao Pai Pai desde las sombras, siendo ese un acto sumamente sucio y vil viniendo de un supuesto maestro como él. Y el colmo de todo el asunto es que Zuru es igual o hasta más despreciable con sus propios alumnos, a quienes humillaba y maltrataba cuando no cumplían sus estándares, con cosas como golpear a Chaos luego de que perdiera ante Krillin, y más tarde ordenándole que paralice a Ten Shin Han cuando este no quería seguir los pasos de Tao Pai Pai, ya que este pretendía eliminarlo para así buscar a un nuevo estudiante, reflejando con ello la completa basura que era, no solo como maestro, sino también como intento de ser humano, al grado de que para el arco del torneo 23, este vuelve al evento pero sin ningún nuevo estudiante, denotando que no hubo persona alguna capaz de aguantar sus malos tratos otra vez, y limitándose a asistir al torneo solo para ver cómo su hermano Cyborg intentaba vengarse por ambos. Y finalmente, para concluir con el tema de Zuru, se nos muestran un par de momentos del pasado que terminan de recalcar la escoria de persona que siempre fue,
Desde abandonar abiertamente al señor Mutaito luego de que este fuera derrotado por el rey Picoro, perdiendo no solo la fe en su maestro, sino que también prefirió elegir el camino del mal a futuro. Y por último, en un relleno donde Goku viaja al pasado, se puede ver como Zuru era una completa alimaña, incluso en su época de estudiante, donde denigraba por completo al joven Roshi con el fin de intentar sobresalir él mismo. Y su amargura y celos fueron tan lejos como para golpear y noquear a la inocente Fan Fan, a quien intentó obligar a ser su novia en contra de su voluntad, llegando incluso a intentar quemar vivos a Goku y al joven Roshi con el fin de deshacerse de su competencia para siempre, y con ello cruzando con desprecio toda línea humana, mostrando que nunca tuvo respeto alguno por nada ni por nadie en toda su patética vida. Y debido a esa increíblemente repudiable actitud, que perduraría para siempre en aquel personaje, dejó a la basura del maestro Zuru en el deshonroso primer lugar de este material. Y bueno amigos, hasta aquí llegó el video. No olviden activar la campanita para no perderse del siguiente contenido. También me encantaría saber cuál de todos los personajes mencionados es el más despreciable en su opinión personal, o si creen que hay algún otro que merecía aparecer en esta lista. Y sin más que decir, me despido, y nos vemos en la siguiente ocasión. ¡Hasta la próxima!